Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Leandro Murciego, poeta, hombre de radio, coach de escritores y sobre todas las cosas un amigo. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Claudio? Gracias por la invitación. Qué lindo estar acá. No, Qué lindo estar en la radio. Sí, al contrario, gracias a vos por venir. No, para nada. Leandro... Son pocos los locos que todavía me quieren invitar. Mira si te voy a fallar. Somos una patota. Leandro, estuvimos los últimos días en el marco de la insurgencia cultural. Sí. ¿Qué fue eso? Contanos un poquito. A ver, primero ubicar a la gente. El día de la insurgencia cultural es el 18 de agosto. Pero por estas dinámicas, y que me parece bastante inteligente esto de no centrarnos en un solo día, porque si no se multiplicarían las acciones, que estaría muy bien, pero nos iríamos pisando. Entonces también surge esta idea de generar el mes de la insurgencia cultural que va del 18 de agosto al 18 de septiembre. La insurgencia cultural es esta cuestión es una acción por medio de la cual, una acción que se está haciendo hace aproximadamente 6 años, porque es desde 2019, en donde se trata de hacer oír, hacer vibrar la voz de los que no tienen voz, la voz de los que no están oídos, de los que no son escuchados, la voz del arte que viene a señalar aquello que está haciendo ruido, que hace mal, básicamente, y yo lo diría desde ese lugar, ¿no? Esta cuestión de agitar el arte con esta mirada social y comprometida, el arte como un espacio que termina generando una crónica de tiempo, pero a partir de una mirada en donde se trata de ir un poquito más allá de la crónica fría. Bien. Básicamente. Vos sos poeta. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo sos poeta? Esa declaración dicha así me da como un poquito de miedo. ¿Te da miedo como declaración? No, pero suena importante, ¿no? Suena importante. Igual ya a esta altura le puse el cuerpo a esto, ¿no? Pero digo, no me pienso comparar. Pero voy a arrancar al revés, no hablando de mí, para volver a mí. Yo creo que si tuvimos algún Maradona, más allá de las ideas sociales políticas que podamos discutir de él, o digamos un Di Stéfano, si se quiere. Si tuvimos un Di Stéfano en el fútbol, también tuvimos en la literatura, que ese fue Borges, ¿sí? Si algo podía ser, era cualquier cosa en el mundo literario Borges. Y él decidió quedarse en el cuento y en la poesía. Con las diferencias que, primero empezando por la calidad y segundo por las cuestiones políticas o las miradas sociales, la coincidencia con él es definirme en el espacio de la poesía como mi espacio de habitar, de pisar y hacerme a ese lugar. Soy poeta por definición, básicamente, por definición personal. Por decisión y definición. ¿Y a partir de desde cuándo? Y el cuándo surgió casi medio jugando a los 10 años, pero se ratificó no mucho después, a los 14, y a los 14 ya inicié lo que fue mi primer taller literario con una mirada un poco más interesante, que fue en aquel momento un taller que daba Carlos de la Rúa, que era más conocido como el Loco de la Colina. Y yo era el pibe del taller. Y todos tenían la edad que yo tengo hoy, y yo estaba con 14 años ahí. ¿En qué año fue eso? Y estamos hablando del 85. Y a partir de ese momento ya el tema de la escritura y de la búsqueda y de tratar de decir con una mirada artística ya estuvo ahí metida. O sea que vos sos uno de los escritores del renacimiento cultural de la década del 80. Sin saberlo en aquel momento. Sin saberlo, claro. Sin saberlo en aquel momento. E impulsado por la mayoría
también de los que formaban parte de ese taller de alguna manera, porque el taller duró muy poco tiempo, pero yo me seguí dando con ellos, y ellos venían con una historia social, política, y dentro de ese contexto, y ahora voy a contar una anécdota que no es menor, y dentro de ese contexto también, empecé a cargar otras historias que no eran las mías, ¿no? De alguna manera, uno es uno y el entorno. Y entonces de alguna manera también me fui construyendo en ese entorno. Dato no menor, yo creo que en mi vida, más allá de las cuestiones familiares y las históricas que vivimos, familiares a lo mejor por afinidad con mi viejo en un montón de estas cuestiones, del arte, de la mirada política, siempre tuve una mirada social. Igual, un buen día me di cuenta que yo no podía escapar a eso. Y entonces voy a ir salteando tiempos. Una vez a los 18 años, con la que era mi novia de entonces y con mis viejos, estábamos en el teatro, en el Gran Rex, y estaban en el escenario una agrupación musical que era Coral Demos. Y en ese momento, en Coral Demos, que era una agrupación coral en la que participaron y colaboraron todos los músicos, pero de gran talla de Argentina, para un coro que era un coro barrial, pero con una mirada social y una impronta muy importante, que surgió como una voz musical y artística contra el menemismo en aquel momento, y como una reacción artística, casi una insurgencia, si se quiere. En ese momento invitan a subir a las Madres de Plaza de Mayo, y yo empiezo a llorar. La que era mi novia en ese momento me dice: ¿por qué llorás? Y no lo pensé, no. Lo primero que dije es: no sé. Y me quedé 2 segundos así y dije: ¿Vos tenías qué edad? Y yo tenía 17, 18, 19, perdón, ya estaba ahí con 19. Entonces la miro y le digo: porque siento que son mis viejas. Claro. Y en ese momento me pareció que era una ficha que había caído, más allá que siempre milité y demás. No entendía muy bien. ¿Siempre militaste dónde? De pibe de pibe en el PI. En el PI, con el viejo Allende. Exactamente. Sí. El Bisonte. Con el Bisonte. No llegué yo al Bisonte, pero yo con el PI dentro de un movimiento estudiantil, miembro del centro de estudiantes del Hipólito Vieites, que estaba dirigido en ese momento por el mismo que lo dirigió durante 40 años, que era un militar retirado, que era de Luqui. Y entonces en ese momento, bueno, ahí se forjó algo. Pero en realidad, creo que la bisagra que yo encontré con el tiempo, y lo que también me hizo entender por qué lloré ese día, fue caer en la cuenta, que siempre lo tuve claro, pero nunca uní los cabos, que uno de los que me leía poesía, más allá que un tío abuelo mío era poeta, pero uno de los que me leía poesía y me llegaba, era mi maestro de 6º grado, al cual lo chuparon delante nuestro. Por suerte está vivo. Mi maestro de 6º grado es Hugo Yasky. Ah, mira. Y en realidad, dentro de ese contexto, en gran parte, y con 10 años, estando en el colegio Félix Fernando de Bernasconi, se empezó a forjar ahí esta cuestión de la poesía y el compromiso social que van de la mano, la poesía y el decir. Hugo hasta ahí nos leía poesía, cosa que yo tenía olvidada. Esta fue charla con Hugo después. Pero en plena dictadura, Hugo nos hizo, en ese momento era como una mirada bastante moderna, porque los maestros de 6º se cruzaban con los 2 sextos, con el A y con el B, y tenían algunos matemáticas y sociales, y otros lengua y sociales, y otros matemáticas y naturales, ¿no? Hugo estaba con lengua y sociales. Y entonces, entre las cosas que hizo, dividió en los 2 grados y dijo: bueno, vamos a trabajar lo que es un proceso electoral. Dictadura todavía. Vamos a dividir, algunos van a ser fiscales, algunos van a armar el padrón, algunos van a trabajar haciendo esto, se van a elegir representantes, van a hacer un marco para convencer a los electores, vamos a tener vamos a tener varias jornadas para que vayan haciendo los discursos y una jornada de votación. Bueno, todo eso en el marco de esa época.
El día que lo vienen a buscar, Hugo mira por la ventana. Nosotros ya teníamos en ese momento muchas veces que nos salíamos de la escuela, porque el Félix Fernando Bernasconi abajo tiene pasadizos, y ahí se juntaban cargos de la cúpula militar a hacer reuniones con nosotros arriba, con lo cual muchas veces salíamos de la escuela y nos encontrábamos con milicos apostados con lo que eran las famosas trincheras, ¿no? Con las bolsitas de arena apuntando con fala a nosotros. Y las familias... Apuntando con fala a chicos de 14, 15 años. No. O menos, No, 10 menos, años. Exactamente, hasta los 12, 13 Claro, como mucho. claro. Y las familias 200 metros más allá, después de otro cerco. Con lo cual, digo, en mi historia había una mirada y un entender. El día que lo vienen a buscar a Hugo, Hugo nos dice: chicos, me vienen a buscar a mí. Esto es para mí. Dice: yo voy a salir, no se asomen, pase lo que pase en las ventanas, no se asomen. Les voy a decir, mi nombre es el con el que yo me presento con ustedes. Ese es mi nombre, pero para tomar este cargo acá estuve con otro nombre. Soy un dirigente gremial, me están buscando por eso. Tuve que entrar con otro nombre porque estaba en una lista negra. Yo me voy a entregar, pase y escuchen lo que pase, pase lo que pase y escuchen lo que escuchen, no se sumen a las ventanas. Hugo se fue, ¡tic!, salió. Automáticamente los pibitos de sexto y séptimo grado, porque también creo que cruzaban por ahí, no me acuerdo si lo tenía también a séptimo, pero nosotros sí, hicimos una toma de pasillo. El Bernasconi lo que tiene es que tiene pasillos que terminan en un paredón, con lo cual se cerraba muy fácil. Hicimos una toma, armamos un quilombo. Terminaron nuestros viejos, nosotros tirando lo que nos quedaba. En un momento primero fueron borradores, tizas y demás. Cuando nos quedamos sin eso, empezamos a revolear las sillas. Cuando nos quedamos sin silla, las mesas. Cuando nos quedamos sin y entró la gendarmería. Terminamos todos en dirección, nuestros padres a dirección, se armó un gran quilombo. A los días empezamos a buscar a Hugo. No teníamos la más pálida idea de qué estábamos haciendo, ¿eh? No teníamos idea de historia, de qué está pasando afuera. Algunas, pocas. Y empezamos a hacer el recorrido. Identificamos la casa. Fuimos a la casa a hablar con la familia, todos los pibes, después de un día de colegio. Fuimos a preguntar a dónde estaba, qué esto, qué lo otro, qué acá, qué allá. No tuvimos más noticias. Con los años, a mis 18 años, 19, yo formo parte, a los 20, formo parte de Amnistía Internacional Argentina. Y llegó a manejar la parte de prensa de Amnistía Internacional Argentina durante un añito. Y en ese momento surge una campaña de juntada de firmas por un ex docente que lo estaban por ejecutar en Myanmar. Se me ocurre en ese momento levantar y llamar al secretario general de CETERA en ese momento, que era Hugo. Nos juntamos con Hugo, fui a llevarle para que pudiesen hacer ellos la juntada de firmas desde el gremio y demás. Estuvimos charlando. Hugo se entera de qué carajo pasó en esa escuela, porque él nunca lo supo. Claro. Y cada tanto, digo, el vínculo con Hugo era encontrarnos en las marchas, encontrarnos y compartir la Navidad en la carpa blanca docente que estaba clavada frente al Congreso. O sea que el vínculo con Hugo se sostiene hasta el día de hoy. Y a lo que voy es esto de cuando fui grande fui entendiendo, y esto me di cuenta el día que presenté mi segundo libro en la Biblioteca Nacional. Y lo invité a Hugo con la idea de: te invito. Y uno de los últimos que entró fue él. Me emociona. Y en ese momento me pongo como, viste, ahí como el nudo en la garganta, me da ganas de llorar. Y ahí caí, ¿por qué? Porque la última vez que lo había visto en un espacio cerrado había sido cuando se lo estaban llevando. Y la siguiente vez que lo vi fue entrando a la presentación. Y ahí dije, claro, ¿cómo no me iba a marcar todo esto? Claro. Con lo cual, digo, gran artífice de la poesía seguramente es mi tío abuelo, que fue un poeta que estaba al lado de Mansi, de Cadícamo. Digo, estaba ahí, era del grupo Boedo. Pero la realidad es que quien me puso la poesía más a piel, más a tono con mis tiempos, fue Hugo. Y después, obviamente, seguí
con mi viejo, con otras cuestiones, seguí ahí cultivando. Pero cuando se da ese rejunte y voy atando cabos y digo, y yo no sé si lo elegí también. Y esta postura social de la escritura social tampoco sé si la elegí. ¿Pude escapar de esto? A veces no las cosas nos eligen a nosotros, ¿no? Exactamente. Las situaciones nos eligen a nosotros. ¿Qué libros editaste? El primero, Identidad, salió hace 12 años en Estados Unidos. La realidad es que no sabía cómo cuernos encontrar acá gente para editar. Y los pocos tiros que tenía los usé muy mal, no tenía más pálida idea cómo se hacía. No pertenecía al mundo literario. Y entonces lo que hice fue crear un blog, que era Poesía a Mano Alzada. Y entonces ahí hice una estrategia de publicación. A la semana, eran otros tiempos, veo cómo eso crecía. La cantidad de entradas. Eran tiempos de mucha generosidad de las redes sociales. Y digo esto porque en la primera semana a lo mejor por día entraban 3.000 personas al blog. Y todo movido por una publicación de Facebook. No había mucho más. Y cuando vi ese movimiento antes de terminar la primera semana dije, yo esto lo tengo que compartir. Entonces empecé a armar una estrategia de publicación de 2 o 3 textos míos, 2 textos que fuesen poéticos, un texto de algún autor reconocido, ya consagrado, muerto, y otros 2 nuevos que estuviesen en una dinámica similar y hacer una sinergia con ellos. Y así se sostuvo. Y el blog se terminó convirtiendo en un blog de culto. Y un buen día, un editor de Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, cubano, entra a buscar un texto de Mariana Kruk. Y la cito porque tiene que ver con mi historia. Tampoco es casual, después yo sigo ahí los vínculos. Que había muchos textos. Yo por lo general la dinámica era como mínimo 10 textos de cada autor en el blog, para que pudiesen conocerlos y después de ahí puedan salir a buscarlos a otro lado. Entró a buscar los de Mariana, se encontró con mi poesía, se contacta conmigo y me ofrece hacerme una entrevista. Hacemos una entrevista en su programa de radio de Miami. Una entrevista que iba a ser de 20 minutos, terminó siendo 2 programas de 2 horas cada uno. Se enganchó. A la semana me escribe y me dice, me ofrecieron manejar una editorial acá y me dan la posibilidad de 3 libros sin costo poder publicarlos. Quiero que uno sea el tuyo. Y entonces le dije, Nelson Vivero. Le digo, Nelson, no... O sea, en ese momento no estaba Amazon para acá. Y eso se iba a imprimir por Amazon. Entonces le digo, pues no... Vas a poner plata en alguien que no vas a poder capitalizarla. Y me dice, yo creo que vos tenés pasta para reventar y yo quiero que ese libro, uno sea eso. Bueno, lo hablamos, qué sé yo, lo hablamos el domingo. Me dice, bueno, listo. Esperé, mensajito. 10 minutos antes de que me llama Mariana Kruk, aquella que él había entrado a buscar información. Y me dice, estoy por abrir una editorial, Peces de Ciudad, y quiero que el primer libro sea el tuyo. Sí. No, perdón, antes de eso me dice, tengo una oferta para hacerte. Le digo, mirá, en 5 tengo que hablar con un chabón de Estados Unidos, corto y te llamo. Así fue. Entonces hablo con el de Estados Unidos me hace la propuesta. Me la baja toda. Y yo digo, ¿qué hago? Bueno, dale, vamos para adelante. Arreglo con él, le doy la palabra. Fantástico. Corto con él, la llama Mariana y ahí me dice, voy a hacer una editorial de esto. Y le acabo de entregar el libro que tenía. Gracias, Marian, pero acabo de entregarlo. Uy, yo quería que el primero fuese el tuyo. Y me dice, ¿y cómo podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Le digo, yo lo que te puedo ofrecer es el siguiente, no tengo nada. Que son mensajes de texto, que eran los mensajes que se podían mandar antes por los teléfonos. Mirá. Entonces le digo, poemas cortos, que esto y que el otro. Bueno. Nada, se terminó publicando en Estados Unidos, salió, anduvo divino, se llama Identidad, tiene una mirada social. Año, y estamos hablando de 12 años atrás. 12 años. Así que se acabó la cuenta, soy malísimo con esto. 2013. 2014 sale. 2014. Porque sale en 2014 porque ya tiene los piecitos como tapa
como si fuesen pies, en vez de la huella dactilar, los pies de 2 bebés, que son los primeros gestos que tenemos. Y ahí armé toda una idea conceptual del libro. Fui a hablar con un ilustrador, un amigo, que es el que sigue ilustrando los siguientes libros. Nada, armamos algo. Bien, sale publicado, anda bien. Gana premio como mejor ilustración de tapa de América Latina. Nada, divino, todo divino. El tema es que yo seguía escribiendo, pero seguía escribiendo, no publiqué más. Hasta hace cosa de 2 años, en donde yo ya tenía como 8 libros adentro, y dije, basta, algo tengo que hacer con esto. Y fui a registrar 4 juntos. Y me generó esta cosa de, tenía la promesa que le había hecho a Mariana. Y dije, yo no puedo publicar con nadie más que no sea Mariana. Claro. Y entonces la llamé y le digo, mira, tengo el mensaje de texto, lo tengo, lo terminé de hacer hace poquito. Mariana ya no estaba en PC de Ciudad, estaba en Halley, otra editorial que montó ella ahora. Y entonces dije, si querés, digo, no puedo salir con otro libro, no puedo ir a otra editorial si yo no cumplo la promesa que te hice. Al menos dejártelo en el escritorio que me diga que no, pero necesitaba hacer ese segundo movimiento. ¿Cómo se llamó el libro? Mensaje de texto. Mensaje de texto. Y ese es el que se presentó en la Biblioteca Nacional, por el cual Hugo entró y armó todo eso en mi cabeza. ¿Esto fue? Y esto fue hace 2 años, el Día del Escritor, 13 de julio. Y nada, actualmente hay otros 3 libros. 6 libros más. No, hay 11 más. 11 libros más. Sí. Bueno. Sí. Hay 3 que están errando por ahí en concursos literarios. Y digo errando porque es un trajinar errante, pero sí. Aparte también están errando de la peor manera, ¿no? Dicho, le están marrando a todo. Pero está muy bien, pero están con ese recorrido. Así que, digo, la realidad es que, por eso como te digo, es una decisión ser poeta, pero yo no sé cuánto decidí de todo esto. Vos venís de participar en el Festival Internacional de Poesía del Centro, sí. Del Centro Cultural de la Cooperación. Contanos un poquito cómo fue ese proceso, cómo te invitaron, ¿cuándo estuviste, cómo te sentiste, qué te aportó. Me encontró también en un momento bastante formado de mi vida, ¿no? Igual ese era un sueño. El festival tiene 15 años. Esta fue la 15ª edición. Y yo creo que desde que lo conozco, que es hace 13, al festival, siempre quise estar ahí. Siempre anhelé. El querer era ya el querer como una cuestión más firme, te diría, porque yo haría una diferenciación entre el anhelar y el querer. Y entonces, bueno, ponele que en los últimos 7 dije, el lugar que quiero estar es ese. Bueno, llegó. Te invitan una vez en la vida. Después te pueden volver a invitar, pero no a leer. Te pueden invitar a una mesa de debate. Así que nada, estuvo buenísimo el cumplir un sueño y quedarme también ante el abismo del quedarte sin uno, no es el único, sin uno de esos sueños, ¿no? O sea que lo disfrutaste plenamente. Totalmente. La lectura, eso sí, la decidí el día anterior. Porque lo que quería ver era qué se leía, y yo estaba entre esta cuestión de si tengo un solo tiro, ¿cuál voy a usar? Claro. Voy a usar lo social y voy a dejar que la poesía que quede embanderada en otros y yo voy a relegar la poesía. Era una gran pregunta. Pero si igual, a pesar de eso, tenía que decidir, yo iba a decir, puedo ir con algo poético pero social, y no voy a dejar lo social de lado. ¿Sos muy meticuloso en este tipo de cosas? ¿Planificás mucho? Todo. Todo. ¿Nunca te tirás así, bueno, tengo esto, a ver qué es lo que tengo? Dale, ¿no? Y mirá, alguno te diría, ¿cuándo naciste? 30 de diciembre, Capricornio. Y algunos te dicen, Capricornio, yo lo aprendí no porque me interesa, sino porque tantas veces me lo dicen de otro lado. Ah, vos no das puntadas sin hilo. Ah, vos no es... Yo creo en la planificación. Quizás porque yo no soy Maradona. Yo soy lo más parecido a Vilas. Y para la gente joven, Vilas era un tipo que no nació con condiciones para el tenis.
Yo no nací con condiciones para la poesía. Aunque al día de hoy trabajo ¿Se con un montón nace con condiciones para la poesía? Dicen que sí algunos. Yo creo que, a ver, nosotros venimos del encuentro de la insurgencia que se hizo este miércoles, que lo realizamos junto con Claudio, en el Palacio El Victorial. Dentro de todos los que estaban ahí, que para mí fueron bestias, fueron 2 autores que trabajan conmigo sus textos, y les dije, vayan a ver, esto es una masterclass, de verdad, vayan a ver, no tenés a estas bestias juntas leyéndote así, habitualmente. Y yo creo que dentro de esas bestias, uno de los tipos que tiene la poesía en la piel, o adentro del cuerpo todavía, es Daniel Quintero. Y es un tipo que lo pones a hacer lo que hace y saca musicalidad. Y sus poemas tienen musicalidad, de estructura, esto, el otro, de acá, de allá. Ahora, cuando vos le preguntás el trabajo, no lo tiene tan claro. Pero te hace bellezas todo el tiempo. Digo, eso abonaría la teoría de que se nace, yo no creo que se nazca. ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que siempre trabajamos y somos trabajo. Pero en mi caso, soy una bestia. Voy a decirlo de otra manera, un poco más vinculado con el latín. Soy un animal. Y la verdad es eso. Digo, mi laburo es mucha lectura, es mucha descomposición de textos de otros, ver cómo trabajan, cómo no trabajan, descomponer mis textos, ver hacia dónde voy, hacia dónde no voy, qué quiero, qué no quiero, cómo lo logro, cuántas herramientas tengo para hacerlo. ¿Y cuánto tiempo por día le dedicas a ese proceso? ¿Tenés días específicos? ¿Son todos los días? ¿Cómo es? Desde los 30 y monedas, ponele 37, hasta hace cosa de 10 años, empecé a trabajar sistemáticamente con un proceso de metodología de trabajo. Entonces tenía días para trabajar, días para releer textos que había leído. No leía textos nuevos, ahí los releía en esos horarios. Aquello que me había conmovido lo miraba para diseccionarlo, para estudiarlo, miraba y aprendía herramientas, trabajaba herramientas, trabajaba en borradores, trabajaba en textos finalizados, generaba nuevos proyectos de escritura. Ahora, eso 2 veces por semana, 2 horas cada día, esas 2 veces. O sea, ¿tenés esa disciplina? ¿Seguís conservando esa disciplina? No, ya estoy en el horno. Actualmente, al día de hoy, estoy con 18 autores por semana trabajando. Entonces, el proceso creativo mío está totalmente intervenido por otros también. Contanos un poquito cómo es ese proceso con otros. ¿Qué es lo que haces con los escritores? A ver. Con los escritores trabajamos. A ver, voy a partir de una base. Para mí, los escritores somos lo que pensamos y no somos lo que escribimos. ¿Sí? Y entonces, dicho esto, ¿vale más pensar que escribir? Sí. Y la escritura es una consecuencia del pensamiento. Entonces, a lo que voy es, lo primero que hacemos en todo proceso, yo hago básicamente 2 grandes divisiones, que hago mentoring y coaching literario. El mentoring es la primera estructura que aparece como estructura, como procedimiento de educación, es el mentoring. El mentoring en la literatura aparece en la Odisea con la aparición de Mentor, ¿no? Entonces, cuando Mentor tiene que quedarse con el hijo de un rey que se va a pelear a la guerra de Troya, al rey de Ítaca, cuando se va a pelear allá, se queda con el pibe, con el hijo del rey que se fue a pelear. Y el hijo del rey no estaba formado para ser rey. Pero el tipo a lo mejor no volvía al rey. Entonces lo que hizo fue llamar a su amigo Mentor y le dijo, che, vos que ya iniciaste un viaje, un recorrido, llévalo al pibe y mostrarle tu experiencia, para que aprenda. Mentoreo. El tipo le cuenta lo que hizo, lo bueno y lo malo de lo que hizo, le va contando la experiencia y van recorriendo el mismo trayecto que hizo Mentor años antes. El discípulo que viene atrás escucha a Mentor y mientras va atravesando las mismas dificultades o las nuevas que se le van presentando en ese recorrido, va aprendiendo. O sea, aprende con lo que le dice el mentor, lo apropia, saca su aprendizaje
con la experiencia que va haciendo. Ahí va construyendo su aprendizaje. Ese proceso es el que de alguna manera trabajo con los escritores, con los nuevos, con los que tienen menos de 4 libros, ponele. ¿Sí? Entonces, con ellos, lo primero que hacemos es definir la identidad literaria. Y la identidad literaria, me pueden decir, te lleva mucho tiempo. No, ni en pedo. No. Y de verdad, porque la identidad no es algo estanco. Entonces nosotros lo que necesitamos es poder reconocer una base y empezar a construir. Y ya cuando avanzás, esa identidad la vas cambiando. Entonces, pero sí tener un punto de partida, sí saber qué querés hacer. Y ahí cuando es el querés hacer, ya no es solamente quién sos, es quién querés ser. Y entonces en ese trayecto es lo que vamos haciendo. Se define eso en los primeros encuentros. Y a partir de ahí después sí empezamos a trabajar textos. Sabiendo quién sos y quién querés ser. Y en ese quién querés ser también aparecen recursos literarios. Porque a uno le gusta la gente que tiene lo que tiene uno o que tiene lo que no tiene uno pero que uno quiere tener. Entonces a partir de ahí podemos empezar a hacer este trayecto de quién querés ser en la literatura. Y después, obviamente, viene esta cuestión de, bueno, ¿cómo lo llamamos al papel? Entonces viene la cuestión de reconocer el proceso literario propio. ¿Cuántas partes tiene tu proceso literario? Escribir, pensar, leer, releer, corregir, escuchar a los demás, escucharte. ¿Te lees? ¿Te escuchás leyendo? Digo, y esos son pavadas, son los primeros. Casi toda la gente se termina dando cuenta que tiene como mínimo 50 pasos en su proceso de creatividad. Entonces a lo que voy es empezar a definir eso, empezar a llevar eso a una metodología de trabajo. Y eso a la par de los textos. Porque empezamos a ver los textos y cuando un texto no te cierra, miramos y, che, a ver, ¿cuál era tu construcción de identidad? A ver, ¿quién querías ser? Y te das cuenta qué cosa le falta al texto, porque te das cuenta en esta confrontación de identidad que hiciste vos. Y entonces ahí empiezas a encontrar hasta las inconsistencias de tu texto. Por eso el texto es consecuencia. Entonces, ¿qué trabajamos? Trabajamos esto con los nuevos. ¿El y con texto nosotros, siempre es consecuencia de la identidad? del pensamiento, de la identidad, y claramente. Y en el pensamiento y la identidad no hay contradicciones. Y la contradicción no forma parte de la identidad. Claro, pero... Y bueno, ¿y el texto por qué no tenerlo? Pero entonces el texto también puede tener contradicciones. Claramente. Ajá. Pero igual, el texto es una consecuencia. Claro. ¿Sí? Ahora, es una consecuencia, no es el fin. Y a lo mejor el texto podés poner una de las dos patas de esa contradicción en el texto solo. Apoyándose un poco en lo que estás diciendo, ¿cómo te llevas con los surrealistas? Ya no hay. Entonces me llevo bárbaro. ¿Y con los viejos, con los de antes? Yo creo que en realidad con todos yo no soy algo puro. Así que con todos encuentro puntos de encuentro y con todos encuentro diferencias. Pero acá lo más importante y más allá de con quién me llevo más o menos, yo te diría, todos me sirven para interpelarme, todos me sirven para volver a verme, repensarme y salir distinto. Ese es el gran desafío. ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, ponele que yo me llevase muy bien con ellos. Y entonces vos me decís, claro, pero entonces vos no podrías leer a los modernistas, ponele. Oh, la puta madre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, claro, no, pero vos... Llevarse bien no significa casarse, digamos, ¿no? Claro. Son entonces, amigos con derechos, pero amigos. Y en esa diferencia, en esa diversidad, es donde en realidad vamos nutriéndonos y también conociendo lo que nos gusta y lo que no. En algunos descubrís y decís, esto no quiero ni loco para mi vida. Pero ¿sabes qué? Tengo que saberlo. Claro. Digo, por ejemplo, en los últimos tiempos trabajo mucho con la musicalidad, con los que ya están muy formados. A mí me da la impresión, perdóname que te interrumpa, que para llevar a cabo lo que vos estás haciendo, que me parece que lo estás haciendo, es evidente, hay que darse todo un proceso de despojamiento del ego, ¿no?
Claramente. Porque un escritor que tenga un ego muy profundo, muy metido adentro, no te aceptaría ni loco lo que vos estás planteando. Igual tampoco lo planteo de esta manera. A lo que voy. El trabajo lo hacemos juntos. ¿Qué dice tu texto? Lo que quiere decir, no. ¿Qué quiere decir? No, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Ni me lo cuente. ¿Qué dice? Pará, ¿y estás seguro que dice eso? ¿Y ese verso no te da la idea de otra cosa? Y entonces empezamos a hablar del texto. Entonces lo que digo es, yo no te marco ni está bien, ni está mal, ni por acá, ni por allá. No, al revés. Empezamos a construir juntos, mentor y discípulo. Hay una gran diferencia, el proceso el que planteó Homero en su libro del mentor con el discípulo es, el discípulo va hasta acá, el mentor va hasta acá, el discípulo viene atrás, cuando llega el mentor lo que hace es se vuelve a adelantar. Bueno, lo que yo cambié en esto es, yo me pongo acá, el discípulo llega acá, y en vez de adelantar, giro. Y cuando mira hasta acá y ve una nueva posibilidad de opción, un nuevo proceso de pensamiento, vuelvo a girar. Las opciones que a mí se me ocurran, más la que él me ofrezca, o ella me ofrezca, y hacemos todas las opciones, que a lo mejor son 5. Próximo punto, ahí sí vamos para adelante. Y en el próximo ya trabajamos con 5 miradas que él ya tiene o ella ya tiene, más las que se me ocurren nuevas, más las que se le ocurren a él o a ella. Y entonces vamos sumando. Y entonces cada paso se va enriqueciendo. ¿Pero qué es esto? Es aceptar el reflejo del otro. Hermoso. Cómo rompemos el ego, cómo lo vamos rompiendo de a poco, entendiendo la existencia de un otro que es el lector. Porque ese reflejo no es otra cosa, ese reflejo es el que por lo general nos podría devolver ese otro, pero en ese trabajo que tenemos hay 2 otros, él y yo. ¿Y qué haces cuando te encontrás con un escritor que te dice, por ejemplo, mira, yo escribo lo que escribo y los demás que interpreten lo que quieran, Pasó. y si les gusta, les gusta, y si no les gusta, hacia el diablo, porque es mi texto y lo que yo quiero decir o lo que se me ocurrió? Hay un ejercicio que es muy simple, que es, ok, igual para algo está ahí. Si llegó hasta ahí claro. Es porque tiene un interés. Sí, claro. Eso ya es un gran punto. Pero cuando llegan a ese lugar, el gran punto es este de, pará, no me expliques el texto. No me digas lo que vos querías. El texto lo hice yo. Ese texto que escribiste vos es mío. ¿Sí? Dale. Ahora que lo lees, ¿qué dice ese verso? Y entonces en ese ¿qué dice ese verso? Me va a decir la primera que le tiene en la cabeza. Nada más que eso, dice ese verso. Y yo no estoy diciendo que a lo mejor esto, no estoy diciendo, no estoy proponiendo otra cosa, que a lo mejor esa la tengo yo en la cabeza. Y entonces, cuando quiere defender, le digo, no, es mío. Vos no sabés lo que yo pensé. Ahora, con esa otra mirada, trata de construir todo el texto, a ver hacia dónde va. Digo, hay juegos para poder salir de esta cuestión del ombligo. Pero arranco con esto que dije antes, que es lo más simple. Quien está sentado ahí tiene una predisposición, al menos, aunque venga muy duro, tiene esta cuestión de agarrar y decir, bueno, a ver qué me devuelve el espejo, ya está. Ahí ya hay un reflejo que va a entrar en algún lado. ¿Y nunca te pasó que alguno se mira al espejo y no le gusta nada lo que está viendo y de repente te dice, Sí. bueno, no, sí, yo vengo acá a disfrutar, ¿no? A que me psicoanalicen el texto Bien. y mirá lo que me está mostrando? Bien, por eso, sí, algo parecido. Por eso digo, toda la gente que empieza a trabajar, antes de empezar a trabajar, recibe un precontrato de trabajo, Ajá. en el cual hay una firma de responsabilidad. ¿Sí? Y esa firma de responsabilidad tiene que ver con, por ejemplo, si vas a poder o no vas a poder, y esto tiene que ver con lo administrativo interno de nosotros dos, si vas a poder o no vas a poder un encuentro y lo sabes con 48 horas de anticipación, me lo avisás. Por favor, porque esto es plata también para mí, es mi trabajo. Entonces tengo la posibilidad de poder, para que no pierdas el encuentro, generar un cambio con otra persona. Esa es una cuestión administrativa. Sacando las cuestiones administrativas también están las cuestiones de cómo vamos a trabajar. Y en lo posible trabajar juntos en un archivo Drive para poder trabajar, trabajamos a distancia, de manera remota, para poder trabajar los dos en el mismo documento. Los dos en el mismo documento. Ya no hay una mirada única, estamos los dos en el mismo texto. Ya ahí están compartiendo algo.
entre las otras cosas que están en el precontrato, es el aviso de, che, guarda que acá hay una transformación de identidad. Toda transformación de identidad en algún momento se revela. No se revela, se pone en contra, sino se manifiesta. Y hay que estar preparado. Y como yo no voy a decir qué quisiste poner, sino que te voy a preguntar qué dice el texto, no estamos trabajando el consciente, estamos trabajando el inconsciente. Claro. Cuando trabajamos el inconsciente van a aparecer cosas. Entonces, por favor, decime cuando te duela, porque este espacio es tuyo. Claro. Entonces, cuando te duela, fantástico, no es que yo voy a dejar. Te voy a dejar ahora. Próximo encuentro, con una manera muy amorosa, voy a tratar de volver a ese punto. Porque el arte está en lo que nos duele, por lo general. Entonces, ahí no le podemos escapar a eso. Ahí hay algo y tenemos que trabajarlo juntos. Entonces, a lo que voy es, sí sucede. A tal punto sucede que en un momento determinado, y fue, yo soy de hacer números, porque durante, no sé, 17 años trabajé en economía. Entonces, nada, números, hasta en la poesía, números. Van de la mano, igual, con la poesía. Y entonces, en algún momento se dio que el 80% de las personas con las que trabajaba eran mujeres. ¿Sí? Y de ese 80%, el 75%, casi 80%, habían sufrido acoso, abuso o cuestiones de género. Ahora se dio que, con esta cuestión de qué dice el texto y no qué estás diciendo, por ejemplo, se dio el caso de que hubo una persona en la que trabaja conmigo que descubrió que había sido abusada y que lo había olvidado. Y que esta cuestión de qué dice el texto, a ver, vamos, hizo se le cayó un velo y encontró eso. Ahora eso tenés que acompañarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, es tu responsabilidad. Y en gran punto, por eso también, al día de hoy, trabajo con derivaciones de psicólogos para hacer acompañamientos literarios en muchos casos. Lo que no pueden lograr en terapia, por medio de la literatura, logran mencionar las palabras que no podían, o las ideas que no podían poner en palabras. Siempre podemos trabajar lo que está en palabras. Entonces, a partir de eso, avanzan en terapia. Cambiando de tema, vos trabajaste muchos años en el diario La Nación. Sí. ¿Qué hacías en el diario La Nación? O sea, ¿qué hacía un muchacho del campo popular, por decirlo de alguna manera, en el diario La Nación? Yo voy a hacer al revés y después digo qué hacía. Alguna vez me lo dijeron en un ciclo literario, me preguntaron en estos ciclos que tienen entrevistas previas, y me dijeron, pero no es una contradicción, y yo le dije, ¿qué edad tenés? Nada, me dijo la edad. Ojo, no te lo planteo como una contradicción, te lo planteo cómo transitaste eso. No, pará. Entonces mi respuesta fue, en la época del gobierno militar, ¿vos estabas viva o vivo? Sí. ¿Trabajabas? Sí. ¿Y por qué trabajabas? Claro. Digo, pues estabas engrosando la zarca de Totipo, el choreo de Totipo. Y trabajabas porque tenías que vivir. Bueno, ahí tenés la primera. Ahora, ¿vivir significa bajar la bandera? No, ni en pedo. Entonces, yo laburé durante 27 años en el diario de la Nación, los primeros 10 en deporte y política deportiva, y todos los deportes marginales que se te ocurran. O sea, ¿tenías una columna en La Nación? No, era redacción fijo de La Nación. O sea, por día hacía 4 o 5 notas. Sí. Cubría básicamente política. 4 o 5 notas por día. Sí, ahora son un poquito más. Ahora a lo mejor estás entre 7 y 8. Pues viste, son más cortas ahora. Entonces después cuando te sentás a escribir, no existe. No es lo mismo. No, más o menos. No existe la inspiración, existe el trabajo. Claro. Pues si vas a esperar la inspiración no puedes hacer tanta nota por día. No, claro, no, obviamente, no. Y cuando haces las Ni notas, dos podés hacer. tiene que tener vuelo. Porque en mi caso no podía no tener vuelo. Me estaba faltando el respeto a mí mismo. Durante 10 años cubrí deportes. Boxeo, todo lo que tenía que ver con alto rendimiento, política deportiva, doping. Y también fútbol de ascenso, porque también era como, ¿no?, lo que estaba medio afuera. Los otros 17 del diario fueron en economía. A ver, yo puedo decir que a mí nunca me tocaron un texto.
Me tuve que pelear. Llegué a hablar con el... Hola, José. Con el director actual y decirle, no me tocas una línea. Y si me toca la firmas vos. Me llevo muy bien igual con José. Buscarán ellos quién es el director. Pero digo, no me tocas una línea. No, pero vos fijate lo que está... Yo no... Si querés, podemos trabajar, hablar. Vos querés que se diga de otra manera, dale. Pero se dice eso, ¿eh? Si no, yo no firmo. Bueno, yo durante mucho tiempo en el diario nunca recibí un aumento de sueldo. Siempre fui el más bajo. Me dio un aumento de sueldo un mes antes de irme. Claro. Digo, y tiene que ver con esto. Y ahí adentro, formando parte de las cuestiones gremiales, formando parte de las asambleas, sin querer ser representante gremial, también. Esa era otra de mis contradicciones, ¿no? Esta cuestión de, no, yo quiero la base. A mí no me dé, yo no quiero la base. Yo te agito de acá abajo, no quiero estar con el gremio. Te agito de acá abajo. Está bien. Bueno, es toda una definición. Poeta. Peronismo. Peronismo, sí, esa bolilla no la estudié. Sí, No ¿qué sé. sucede? Izquierda. Peronismo, soy peronista. Soy peronista retardado. Tómalo como quieras. ¿Cómo? Peronista retardado. Llegué tarde. ¿Qué significa eso? Llegué muy tarde. Pero el peronismo nunca se llega tarde. El peronismo sigue su camino. El peronismo sí, yo no. Yo llegué tarde al peronismo. ¿A qué edad te incorporaste al peronismo? Volvía del sur. Siempre estuve para el lado del socialismo, para el lado de esas cuestiones, ¿viste? Uh-huh. Un día volvía del sur y estaba haciendo la apertura legislativa a Cristina. Recientemente. Sí. Hace poquito. Bastante recientemente. Bueno. Sí. Ahora venía a hacer la apertura legislativa a Cristina. Entonces dije, ¿pero yo por qué estoy en contra? Perdón. Reciente, y sí, 10 años, sí. Claro, sí. No, pero dije, hace tan poco, no, claro, es verdad, hace un montón ya. Igual es un montón en mi vida. Y entonces dije, en tu vida, pero sí, políticamente 10 años no son nada en el país. ¿No? Bueno, pero yo milité en el socialismo, en el PI, en el socialismo, digo, derechos humanos muchísimo tiempo. Digo, había una militancia y hay una coincidencia en un montón de cosas. Entonces en un momento dije, ¿y yo por qué estoy en contra? Y entonces agarré y dije, voy a volver a leer todo esto. Y empecé a leer de vuelta. Pero me encontré con esta cuestión de que para mí es tan importante la palabra y lo dicho. Y lo puesto en palabras. Que yo necesito una plataforma. Aunque vengan y me digan, ¿sabes qué? Pero se cagan en la plataforma. Perfecto. Pero yo con la letra escrita voy y protesto. Claro. ¿Te definiste? Yeah. Bueno, yo dentro de esa definición que vos hiciste y que supuestamente me sirve de amparo, cúpula o como vos quieras, o paraguas, o piso, yo ahí me muevo. Y también le puedo reclamar a quien me representa. Es como la indicación de los remedios, ¿no? Lo que te dice atrás. Y de hacerse cargo. Porque si el médico no te firma esa receta, claro, tampoco se hace cargo del tratamiento. Entonces, para algo están las firmas, para algo está la palabra y para algo está esta cuestión de decir, yo me defino en este marco. Después podremos querer cambiar cosas, hacer fuerza para que vaya para un lado, para el otro, pero este es el marco. Entonces, eso es lo que me definió más aún con la idea de peronista. ¿Peronista a secas o entraste a militar en alguna agrupación? Entré en varias y me fui varias, sí. ¿Y te fuiste de varias? No soy orgánico. Tengo este problema, no quiero ser representante gremial. ¿Por qué no ser orgánico? ¿Por qué ser orgánico es un problema? ¿O por qué no lo es? Porque en muchas ocasiones te dicen, tenemos que bancar esto. Yo no sé si quiero bancarlo. Claro. Y si quiero bancarlo, a lo mejor te quiero decir 14 cosas antes. Igual soy de la idea que todas las discusiones, la autocrítica y todo es interno. En todas las áreas de la vida, Entonces, primero interno. Y vemos si seguimos sosteniendo, porque hay un montón de puntos de encuentro que tenemos. Entonces, por eso me cuesta ser orgánico porque no es la idea de ser orgánico. Ser orgánico es, dijo A, hay que hacer A. Y a mí me cuesta un huevo. Claro. Me cuesta un huevo. Y también me fui de otros espacios que eran más duros todavía que el peronismo, previamente a eso, por lo mismo. Entonces, me pasó esta cuestión de, bueno,
A todos nos ha pasado en algún punto de la vida, ¿no? Sí. Entrar en colisión entre lo que creemos y lo que queremos y lo que nos dicen que tenemos que hacer o que apoyar o que no apoyar, ¿no? Murciego, ¿nos va a leer algunos poemas? Pero lo que quiera. ¿Qué quiere? Por favor. ¿De qué tipo y color? El que usted quiera. Tenemos tiempo. A mí me llevan para lo político, ¿viste? Entonces yo voy a tratar... El otro día me dijo alguien que maneja uno de los dos hermosas personas, Claudio Lamenzo, que maneja La Guacha, que es una de las pocas revistas que quedó en papel, ¿no? Literarias. Sí. Que esto también es una militancia, sostener el papel. Ah. Y me dijo... Che... Nunca uno erótico, nunca uno de amor, siempre pegando. Y yo le dejo el amor a otro. Y escribo de amor, pero se lo dejo a otro. Y entonces dije, bueno, a ver, voy a ir por otros. A ver, pero igual tampoco están otros, ¿eh? Hay un viejo refrán dentro de algunos círculos literarios que dice: los que no hacen el amor escriben de amor. ¿No? ¿Será así? No sé. Y los que no hacen política escriben de política. Y puede ser. Puede ser. Pero yo escribo de política y creo que hago política. Bien. Así que no sabría decirte, ¿eh? Mira. Machado tenía algo, ¿no? Tenía unos dedos así grandes que podría haber sido arquero Machado. Y entonces... ¿Antonio Machado? Y sí, el español, el de verdad. Uy, perdón, ¿qué estoy diciendo? No, porque todo. también estaba Manuel. Igual, Manuel tenía más chiquito. Igual son todos de verdad, claro, no quiero poner sí, en esto. No, claro. Por favor. Entonces, ¿qué pasaba? Los tipos trabajaban mucho con la musicalidad y el trabajo del silabeo y demás. La rima y todo eso. Claro, entonces se lo escuchaba de lejos, dicen, en la mesa de café, pegándole, mientras iba recitando, iba componiendo, le iba dando tac, 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 tac a la mesa, ¿no? Marcando la cantidad de sílabas. Exactamente. Claro. Aclaro esto porque arrancamos por ahí. No soy Machado, no hago poesía con mis yemas. Perdón, ¿puedo de vuelta? Haga lo que quiera, Murciego. Me voy. Es su momento. No, perdón, sí. Este es su momento. Yo arranqué como el tuje. No soy Machado, no hago música con mis yemas, ni poesía con mis versos. Apenas un bufón literario que juega sin suerte a hacer alquimia de la nada. La que no llegará a papel, ni quedará en recuerdos. No ordeno sonidos, voy por la contraria. Mis asonantes textos duelaron toda aspiración de convertirse en poesía. Duelo poético es ese. Hermoso. Ahí no hablé de política, ¿viste? ¿En alguno? Bien. Sí, ponele. Sigamos. Este también, mirá qué lindo. Un calzoncillos con marca de polilla, una toalla grande, 2 pantalones cortos, un par de sueños largos pendulan en la soga que se añejará con los años. El calor sofoca. No hay sombra en la terraza. Mi madre se quema vuelta a vuelta sobre la lona marrón con rayas amarillas. El aire está pegajoso y huele a bronceador, a maceta recién pintada y a tierra húmeda. El viento juega a llevar y traer, silba e improvisa una melodía a la hora de las sombras, que se declaran en huelga de hambre. El agua corre y salta sobre el suelo, se quema como los pies niños que se hunden en la arena, mientras de las baldosas brota el perfume de mis primeros veranos. La terraza del Edén es ese. Bien. Continuemos, por favor. Este es un jueguito un tanto raro, pero vamos con jueguitos. Mi paladar guarda un gesto, eco de una palabra no dicha que con el tiempo comenzó a olvidarse. Se disipa como la bruma en la playa. ¿Es acaso una sombra que se pierde en la oscuridad? Un murmullo ininteligible, una exhalación entrecortada que no logra liberar ni liberarse,
Un silencio que duele, una huella con notas de sal, una ausencia que no tendrá ni sepulcro, ni lápida, ni requiem. Vaído. Leandro, Sí. vos estás haciendo un programa de radio que se llama Noche de Letras en la Trend Topic. Sí, señor. ¿Hace cuánto? 11 temporadas, 12 años, 11 temporadas. Y recibiste varios premios. Y patadas en el tuje, sí. Bueno, hay de todo en la vida, ¿no? Sí, No sí. se puede ganar todo el tiempo. Sí, claramente. Sí, gané, no sé, 3 premios binacionales, reconocimientos por el programa. También me fui a Chile, a pasear por Chile, a recorrer escuelas y leer poesía con un grupo de delirantes poetas. Sí, hay varios locales, varios premios. Sí, creo que hay 7, 8 reconocimientos, sí, dando vueltas. Sí. ¿Cuándo te picó el bichito de la radio? Siempre. A los 18 empecé y nunca lo dejé. ¿Sí? Sí. Sí. O sea que esta no es la primera radio en la que... No. Contanos un poco de eso, dale, contá. La primera radio en la que hice radio, lo primero que hice fue producción para otros. Entonces estuve en la producción de Loco la Colina, después de hacer este taller, un tiempito. Estuve trabajando un poquito, muy poquito, como estudiante, haciendo producción en el programa de Eduardo Aliberti. Ah, mira. Me fascinaba hacer aire con Eduardo, porque nos picanteábamos tanto al aire, era hermoso. Él encontraba a alguien que se animaba a decirle cosas, y yo encontraba a alguien totalmente lúcido para jugar al aire, y era como nada. Era como salir al patio a jugar. Y yo era un pibe, tenía 20 y pico. Lo que aprendí con ese hombre. Con Elias Chef también aprendí algunas cuestitas, pero ahí de lejos. Laburé también, y no en radio, pero alguien que también me marcó fue Polo Secchi. Un montón. En la última etapa de él. Aprendí un montón también de Polo. Y que tiene que ver con esto de hacer entrevistas, ¿no? Con esa mirada que tenía Polo para hacer las entrevistas. Radio, laburé en la producción de Caminos de Tiza, en Radio Municipal. Y después, o paralelamente a eso, empecé en las radios que se escuchaban a 3 cuadras a la redonda. Primer programa, una locura hermosa. De 0 a 6 de la mañana los viernes. Tapiales. Así que con... ¿6 horas? Sí, al aire. Tuve muchas épocas de eso. Bajando Gatos se llamaba. Qué hermoso. ¿Y qué hacías en Bajando Gatos? Conducíamos junto con otros 3 delirantes, 4. Y jugábamos al aire un montón. Radioteatros, hacíamos absolutamente de todo. Mucha producción, mucho enlatado hacíamos. Después de eso me empezaron a llevar de radio ya. Entonces empezaron a pagar o lograr canje para hacer las tardes de la radio. La segunda la salteamos. FM Fantasma se llamaba la segunda. Fue aparte hermoso. Llegábamos a 4 casas a la redonda. Y un buen día, sabiendo que llegamos a 4 casas a la redonda, ¿no? Un buen día, nada. Tiramos una dinámica, qué sé yo, y como no se podían comunicar, los oyentes empezaban a llegar a la puerta de la radio. Era hermoso esto, una locura. Y dijimos, tenemos que llegar más lejos, viejo, no sé qué, no sé cuánto. Cae un ingeniero, y dice, mira, yo compré en un rezago militar esta radio militar, que es para comunicarse, qué sé yo, pero si la convertimos podemos hacer una radio AM. Al mes, de Tapiales, llegábamos a Zárate. Mirá. Nos vinieron a buscar del Confer. Lo estuvimos haciendo fila. No te das una idea, fue divino. Los quilombos que armamos. Fue hermoso. Segunda radio. Tercera radio, ya ahí me habían contratado para hacer las tardes en una radio que era boliche. Con lo cual, a la noche, hay una cosa muy loca. A las noches hacíamos el aguante en los boliches en Ramos Mejía. Entonces en la previa. Pero nos pagaban para ir a hacer eso. Bueno, buenísimo. Pero durante el programa de radio era divino. La gama horaria era una radio bolichera. Pero era pibes que escuchaban la música, gente grande que escuchaba y se enganchaba con la charla, solito yo al aire, yo soy tú y mi alma, y esa comunidad que empezaba a crecer. Un día, o al tiempo, me encuentro que tengo afuera un fan club
que tenían, se juntaban para hablar del programa de radio de este tarado, y tenían una carita acá, mía, salían con una remera con una carita, que parecía yo estaba muerto, había muerto en un cruce de barreras en Ramos, ¿no? Y que estaban por hacer una marcha. Después íbamos a hacer esto de los boliches, y en el medio, cada tanto, venían la factura. Che, ¿quién trae la factura? No sé. ¿Quién trae la factura? No sé. Bueno, los pibes comían factura, los pibes del fan club, todo, qué sé yo, todo divino. Un buen día, el último día de programa de radio, llama el comisario. ¿El comisario? El comisario de la zona. Sí, de Ramos. Entonces llama el tipo y dice: los vamos a extrañar, que se van, que esto y que el otro. Espero que ustedes extrañen nuestras facturas. Bueno, nada, cosas hermosas que tiene la radio, rarísimas. Y la verdad es que fue toda mi vida fue radio. Y en esta que estoy ahora, cuando cerramos el tema del libro con los de Estados Unidos, surge una idea, casi el streaming no existía en ese momento, y surge la idea de hacer 3 escritores entrevistas a autores. Nelson Viveros desde Estados Unidos, desde Cuba, desde Miami. Perdón, te me fuiste de la cabeza. Teníamos a otro en Córdoba, España, y yo acá. Entonces iban girando los entrevistados y hacíamos por esto que es tan común hoy, el Zoom y todas estas cuestiones, hacíamos la grabación del programa. Anduvo muy bien allá. Y la dueña de la radio de acá me dice: che, mirá, tenemos un bloque de chiteo, es Noche de Letras, pero queremos que sea un programa, y vos, como tenés el blog, estás haciendo un programa allá, ¿no te gustaría venir y tirar una propuesta? Y bueno, desde ese momento empezó el idilio. Yo llegué con la idea de hacer un programa que en su momento duró muchos años en ese formato, que era de media hora, entrevistas de media hora, para que la gente, durante la hora del almuerzo, ir a tomar un café, pudiesen descargarlo y se lo llevasen y lo escuchasen en cualquier momento del día. Y ese formato fue el Noche de Letras 2.0. Bueno, desde ese momento hasta acá, la verdad, soy como un mimado de la radio. Me dieron esa casa, me dieron el albergue, y es como, nada, la verdad que me siento muy cómodo, ¿no? Pudiendo decir lo que sea. Estás en tu casa. Sí. Bueno, Leandro, léenos algo más, dale. Te voy con algo un poquito más que responde a esa política. Lo que usted quiera. A la mía. Lo que usted quiera. Esperó 6 años para salir, no lo encontraba. Hace 2 semanas encontré el verso que faltaba y lo volví a ordenar. El sueño deviene en pesadilla. Hablan de una guerra de demonios que juegan a ser dioses. No es cierto. La pesadilla deviene en infierno. La tierra se cubre de plomo, truena, gime, llora. El cielo tiembla, aúlla, brama. El diablo, que sabe por zorro y por viejo, encontró el truco de precipitar ángeles rojos, o lo que queda de ellos. Llueven manos, pies, piernas, brazos. Cada parte cae con sus restos detrás. La tierra deviene en cementerio, pero al revés. Aquí los muertos, sin nombres ni deudos, se diseminan de cara al cielo. Vuelos de la muerte es ese. Tremendo. Vamos con 2 más, Leandro, por favor. Bueno, dale, vamos. Este es dulce. La madre hace poesía. La revuelve o envuelve con una cuchara de madera. Cuece palabras a fuego lento. Las deja macerarse en sus jugos. Se reducen, toman gusto, se hacen metáfora. La madre reescribe en el caldero, mientras la casa se viste de perfume que mañana será infancia. Hay que revolver, hacer un 8 y trazar un surco, que es decir, un verso, que pueda alimentar, de ser posible, a un pueblo entero. Lengua madre. Bueno. Vamos con un último texto
Me voy con uno que tiene, poéticamente, que tiene que ver con este entorno que estamos hoy. Ujú. Salir, solo o acompañado. Ir por la calle, con sol o sin él. Pisar la plaza, de a poco o de a muchos, pueblarla. Marchar en círculo, hasta hacer una ronda, un nido. Rondar con una idea hasta que se convierta en fortaleza, hogar y caliente todo este cruel invierno. Hacerlo como abuela, madres, hijos, y sentirse ellos y seguir marchando hasta pluralizarnos. Marchar en círculos, tejiendo lazos, gestando conciencia, haciéndonos pueblo, nunca masa. Marchar en círculos sin marcharse, y si eso sucede, volver. Hacerlo sin culpas y con la vista en alto, por uno y por todos. Rondar, nunca circular. Hasta ser causa, resistencia, lucha. Y cuando eso pase, seguir marchando y cantando, pueblándose, pueblándola, pueblándonos, dándonos vida, que para muerte están ellos. Volver a la plaza, pero volver en serio. Hacerlo no solo los domingos y feriados, también entre semana. Hacerlo toda la semana. En la de mayo, en la de junio como enero. Hacerlo con una rosa blanca, con una rosa rosa, con una roja. No, mejor con un arco iris. Hacerlo cuando se pueda y no, por convicción y por amor. Hacerlo hasta que sea nuestra y cuando se logre repetirlo en todas y cada una. Después, que no es igual que decir tarde ni más tarde, seguir por los parques, las plazas, los colegios y los hospitales. Finalmente, será el turno de las casas, comenzando por la Rosada. Pues Maravilloso, Leandro. Bueno, estamos llegando al final. Si hay algo que te quedó en el tintero, que no te pregunté, que querés decir... No, yo ya dije. ¿Ya dijiste todo? Todo lo que no tenía que decir ya lo dije. Bueno, escuchanos. ¿Cómo te podemos ubicar? ¿Cómo te puede ubicar la gente? En las redes sociales estoy como Leandro Murciego, nadie me pide permiso, están todas libres para que me insulten como suele pasar. El blog, aquel blog por el cual entraron el 27 de marzo de hace 2 años, lo hackearon los libertarios ya con amenazas previas. Ah, mira. Lo hicieron bolsa, se perdió el trabajo de más de 11 años de laburo. Más de 3.500 registros de autores que no son conocidos y que trabajaban y que trabajan y que arman en poesiamanoalzada.com.ar. Y esos, yo lo que había hecho se había convertido en el blog de mayor referencia de la poesía y los derechos humanos en la región. Y de hecho es al día de hoy un espacio era un espacio de estudio en las escuelas medias de Francia para lo que tenía que ver con el registro artístico de lo que había sido la dictadura militar en Argentina. El tema es que durante mucho tiempo estuvieron amenazando y bueno, lo reventaron. Lamentablemente, o no, sirvió o quedó el vínculo con más de 300 autores que terminamos de alguna manera, casi por una consecuencia, dándonos cuenta. Era mi idea. Yo creo que necesitamos volver a los movimientos literarios en donde nos preguntamos qué estamos escribiendo y por qué hacemos lo que hacemos, pero de alguna manera y con todos los especiales, que eran todos especiales sociales, había más de 35 especiales sociales que se nutrían todo el tiempo, no es que empezaban y terminaban. La verdad que terminó nucleando un gran núcleo de autores con mirada social. Bien. Y que terminamos de alguna forma convirtiéndonos en un movimiento bastante sui generis, pero en un movimiento al fin. Entonces, bueno, digo, mis redes están abiertas, a pesar de que a veces por las redes suceden estas cosas. A veces hay alguna ratita dando vuelta ahí que quiere entrar. Sí, o algunos leones, o algunos cipayos. Sí, claro. Pero la realidad es que, nada, me encuentran ahí, o al día de hoy me encuentran en Apalabrarte. Y Apalabrarte es el espacio que
apalabrarte.com.ar es el espacio en el cual no solamente ahí yo me ofrezco con mi gracia de coach literario, pero que sí hay un espacio donde está el blog, y en ese espacio comparto herramientas para tratar de ayudar a empoderar las voces de aquellos que quieren trabajar la palabra. En los últimos tiempos, y eso sí, dato no menor, yo los talleres los doy gratuitos. ¿Sí? Yo cobro el 1 a 1 con trabajo de autores. Los talleres para mí son sociales y gratuitos. Mi filosofía, no estoy diciendo que los demás lo tengan que hacer, es la mía. Es la que elegí para seguir trabajando en lo social. Entonces, cuando en muchos lugares me invitan a hacer lecturas, como sucedió en Chivilcoy en los últimos tiempos y en varios espacios más, yo les cambio, les digo, sí, la lectura la acepto, pero te doy un tallercito de 2 horas gratuito para que lo puedas dar en la comunidad. Y empezar a hablar de cómo empoderar voces, cómo alzar voces, de cómo empezar a darle un armado un poco más literario para seguir sembrando. Maravilloso. Leandro Murciego, poeta, hombre de radio, coach literario. Gracias, Leandro. Gracias por Claudio. venir. Gracias.